Hola a todos, hoy me encuentro con Nijiret Ortigosa. Ella ha sido durante mucho tiempo la asesora jurídica de Anebre, pero más que la asesora jurídica de Anebre es la amiga de todos los trabajadores del Banco de la República. Este es un espacio que queremos compartir con todos ustedes en un formato de conversación entre amigos y sobre todo que nos sirva de un elemento aleccionador para todos los trabajadores, pues aprovechando el vasto conocimiento que tiene la doctora Nijiret y sé que no le gusta que le digan doctora, de todos los temas laborales. Nijiret, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues conmigo. Yo creo que, pues digo nosotros porque me siento que represento los intereses de los trabajadores del banco. Y creo que mientras usted nos regala una cortica presentación, yo invito lo que suelo invitar en esta oficina a todas las personas que me visitan: un buen café. Muchas gracias. Alan, gracias por la invitación. Hola también para usted, para todos los trabajadores afiliados a Anebre y para los trabajadores en general que tienen la posibilidad de acceder, espero, a una información que sea importante para ustedes y ojalá de uso permanente en esta condición digna dentro de la labor y todos los trabajos que se realizan en nuestro país. Es un gusto para mí estar acá. Gracias por la invitación y ojalá sea esta una de muchas otras que podamos tener para ilustrar en aquellos aspectos que sean de importancia para los trabajadores en sus actividades diarias. Yo sé que sí, Nijiret. Yo sé que a todos los trabajadores del banco, cuando hablan con usted, y es como la respuesta que yo obtengo de todos los trabajadores luego de que necesitamos pues su colaboración, todos se sienten profundamente agradecidos pues por la guianza que hay alrededor de pues los problemas que tenemos los trabajadores día a día en nuestra relación laboral. Nijiret, yo hoy quiero pues que hagamos, este es tal vez como nuestro primer capítulo, no sé si esto se vuelva un podcast así como eso se ha vuelto de moda, que hablemos específicamente del primer momento del contrato, del primer momento del trabajador en su contrato con un empleador. Pues que lo hagamos de manera general y pues después empecemos a hablar de lo que pasa específicamente dentro del banco. ¿Qué conocimiento jurídico debe tener un trabajador cuando firma un contrato de trabajo? Bueno, es muy importante que el trabajador en el momento de ingresar a cualquier compañía, ya sea del sector público, privado, entidad u organismo, verifique cuál es el tipo de vinculación frente al cual se está enfrentando. Puede ser un contrato de trabajo, puede ser un acto de nombramiento. Si el contrato de trabajo es a término fijo, pues va a tener que tener muy presente el término de dicha contratación y estar alerta a cualquier notificación que el empleador pueda hacer para una eventual terminación. Si es un contrato a término indefinido, pues en cierta forma gozará de una estabilidad laboral, que es lo que se pretende dentro del Estado colombiano, que exista como principio esa estabilidad laboral. Y para mí, pues se da a través de un contrato a término indefinido. El trabajador debe verificar si al interior de la entidad, del organismo, de la empresa existe una organización sindical, porque es su derecho afiliarse a la organización sindical y saber y conocer qué beneficios extralegales ofrece la posibilidad de ejercer este derecho de asociación sindical, que es un derecho fundamental, hace parte de los derechos humanos. Y en la medida en que soy trabajadora, tengo la posibilidad de asociarme, agremiarme a una organización que represente mis intereses frente al empleador. En estos casos también es recomendable verificar si existe un pacto colectivo, porque el pacto colectivo es un instrumento que utilizan los patronos
para desincentivar el derecho de asociación sindical y evitar que haya una negociación que consolide beneficios extralegales para los trabajadores. Entonces, esas son las recomendaciones específicas. Verificar que haya una verdadera estabilidad laboral o procurar en el recorrido de esa relación de trabajo que se consolide ese principio y buscar o enterarse de cuáles son los beneficios que obtendría a través del ejercicio del derecho de asociación sindical y de la consolidación de garantías extralegales, tanto salariales como prestacionales y de todo orden, incluso de carácter emocional, que hoy día tiene tanta relevancia en medio de una relación de trabajo. Ok. Nijiret, ¿y cómo funciona digamos, como el aspecto del periodo de prueba? O sea, ¿cuáles son las condiciones especiales que hay alrededor del periodo de prueba? Que pues es un periodo en el que pareciera que los trabajadores tienen, no sé si la palabra correcta es miedo, pero ¿qué es lo que pasa en este periodo de prueba? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Y pues, ¿cuáles son los derechos del trabajador en ese periodo de prueba? El periodo de prueba es un espacio en el cual tanto el empleador como el trabajador pueden analizar, verificar y comprobar si esa actividad es la que realmente le corresponde al trabajador y en la que se va a desempeñar muy bien, o si al empleador le sirve este trabajador para su expectativa. Ese debe ser el objetivo del periodo de prueba y no mirar tanto en qué momento puedo o no terminar el contrato de trabajo sin que se genere, digamos, alguna responsabilidad pecuniaria para el empleador en caso de que lo termine unilateralmente, porque esa es la posibilidad, dar por terminado el contrato por cualquiera de las partes en el periodo de prueba sin que genere ninguna consecuencia de carácter económico. Ese es el objetivo del periodo de prueba. En los contratos a término indefinido, el periodo de prueba no puede superar los 2 meses, pero las partes se pueden poner de acuerdo cuál va a ser ese término. 5 días, 20 días, un mes, es autónomo. O sea, por ley son 2 meses. Máximo. Okay. Y en los contratos a término fijo, el periodo de prueba no puede superar la quinta parte de ese término. Okay. Pero existe la potestad para que las partes se pongan de acuerdo en cuál va a ser ese término para el periodo de prueba. Ok. ¿Y existe, digamos, como alguna disminución en términos de derechos para los trabajadores en ese periodo de prueba? En absoluto. Durante el periodo de prueba, tanto el empleador como el trabajador tienen las mismas, deben cumplir más bien con sus deberes y responsabilidades. Así que si se trabajaron 15 días, 20 días, un día dentro del periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a recibir todos sus salarios y prestaciones de manera proporcional, tanto legales como extralegales, si es del caso. Y creo que esta pregunta la traía preparada para el final de nuestra charla, pero pues ya que nos fuimos por este camino, ¿qué pasa si un jefe empieza, digamos, como a tener comportamientos que podrían considerarse abusivos con este trabajador que está en el periodo de prueba? O sea, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la vía de acción que ese trabajador tiene para actuar en contra de ese jefe? Pues para protegerse, ni siquiera es para actuar en contra, sino para protegerse de lo que puede ser un comportamiento abusivo por parte del jefe. Ok, recordemos que en nuestro país, tanto a nivel constitucional como legal, hemos avanzado en lo que tiene que ver con la protección de la dignidad humana. Y la dignidad humana hace parte del trabajador desde el día 1 o desde el minuto 1 en que ingresa a una empresa o a una compañía. Desde ese mismo instante, el trabajador o la trabajadora tiene la posibilidad de accionar o de activar todos los mecanismos de defensa que sean necesarios ante cualquier posibilidad de acoso, maltrato, vulneración, discriminación que pueda existir frente al trabajador o a la trabajadora en cualquier caso. Así que existe la Ley 1010 de 2006 y existe dentro de nuestra Constitución el principio de la dignidad humana. Y esa es la base que permite que cualquier trabajador en cualquier instante, sin que importe la entidad, el tipo de contrato, la forma de vinculación, el régimen que le aplica, active todos los mecanismos de defensa para hacer
que su dignidad humana sea respetada de manera integral y total. Así que pues los trabajadores deben estar alertas, ¿no? A veces a veces concurren unas causales de acoso laboral que como que no son percibidas por el trabajador o la trabajadora. Si se encuentra, por ejemplo, en un periodo de prueba, tiene el temor o el miedo de que cualquier denuncia implique la terminación de esa vinculación laboral. No debiera ser así. Además, porque si se denuncia, se genera de manera inmediata una protección para este trabajador o para esta trabajadora que ha hecho una denuncia formal de acoso laboral. Y lo recomendable es hacerlo, por supuesto. Es decir, si estoy en periodo de prueba y yo hago una denuncia de carácter al Comité de Convivencia de Acoso Laboral, se activa el fuero circunstancial que, digamos, que protege al trabajador mientras se investiga la situación, o sea que el trabajador no podría ser despedido. Sí, en mi opinión, sí. Debe existir y debe prevalecer esa protección especial que se genera por la denuncia de acoso laboral frente a la facultad patronal de dar por terminado el contrato en periodo de prueba, porque podría incluso pensarse que estando en periodo de prueba y se da la terminación por una denuncia de acoso laboral, existiendo una conexidad entre un hecho y otro, corresponda también a un acto de persecución que agrava la situación del acosado o de la acosada en este caso. Entonces, en mi opinión, sí es preferente y prevalece esa protección, como usted la llama circunstancial, es decir, por el hecho de haber denunciado el acoso laboral, prevalece frente a cualquier facultad patronal que implique la desvinculación de la persona. Nijiret, y entonces yo quiero ahondar un poco más sobre el tema y entonces, o sea, ¿cómo debe ser tratado ya, digamos, como el asunto del acoso sexual? No el acoso laboral, sino el acoso sexual que puede ocurrir, que normalmente ocurre en mayor medida hacia la mujer. O sea, ¿eso también se denuncia al comité de convivencia o eso tiene un tratamiento distinto por tal vez tener una connotación de carácter penal? Se puede denunciar por diversas vías y es importante, Alan, tener en cuenta que el acoso sexual en muchas ocasiones no se denuncia por múltiples razones, por miedo, por temor, por angustia, por vergüenza, en ocasiones también por vergüenza las personas, y no es una cuestión de género, ¿no? Claro, en la mayoría de los casos las mujeres terminan siendo mayormente afectadas por un acoso sexual. En términos de estadística, pero sí, también le ocurre a los hombres. También le ocurre a los hombres, por supuesto. Entonces, lo que se debe hacer es inmediatamente denunciar, independientemente de que sea por la vía del acoso laboral, denunciar la modalidad ante el empleador, ante los comités que existan, ante los organismos protectores de los derechos de las mujeres, ante la Fiscalía General de la Nación. O sea, pero el acoso sexual puede ser directamente denunciado en la Fiscalía, sí, así ocurra en el ambiente, digamos, en el entorno del trabajo. Sí, sí, y depende de las características que ese acoso pueda tener. Pero en mi opinión, claro, por supuesto que sí. Y son investigaciones que pueden adelantarse de manera alternativa. Pueden coexistir esas investigaciones porque generarían consecuencias jurídicas diferentes en el ámbito penal y en el ámbito laboral y disciplinario también. Okay. Para el acosador, por supuesto. Y dentro de la experiencia que Nijiret tiene, pues de haber asesorado a tantas organizaciones sindicales y a tantos trabajadores, ¿cuáles son, digamos, como las conductas que se pueden percibir como que son acoso, o sea, las más repetitivas, pero que la gente no denuncia, pues por lo que ya mencionó? O sea, ¿cuál es esa conducta que...? Porque es que uno hay veces ve como comportamientos que no sabe si traspasan la línea del acoso o no. O sea, su merced tiene de pronto una visión un poco más objetiva, pues por estar por fuera de las empresas, pero ¿qué es lo que definitivamente sí es acoso? Bueno, hay muchas modalidades y cualquiera de esas, si es tan trascendente que afecta esa dignidad humana de la que hemos hablado, puede considerarse acoso. Así no esté taxativamente determinada o enlistada en la ley,
porque el artículo segundo de la ley 1010 de 2006, que es la que regula el tema del acoso laboral, pues establece unas causales específicas: entorpecimiento laboral, discriminación laboral, persecución laboral y muchas otras que están claramente determinadas. Dejar sin funciones o, por el contrario, incrementar las funciones, no entregar los elementos de trabajo, dejar al trabajador aislado completamente, ejercer actos de humillación públicos o privados. Es decir, un solo acto puede generar un acoso laboral. Entonces es la afectación que recibe el trabajador la que realmente debe determinar cuál puede ser esa magnitud o esa forma o modalidad de acoso laboral. Es la afectación que genera en el acosado o en la acosada lo que permite establecer esa posibilidad. Nijiret, ¿y qué pasa con el asunto pues, que menciona la ley de que deben ser como elementos continuos, repetitivos en el tiempo? ¿Qué pasa si un jefe un día llegó de mal genio y me gritó, me trató muy mal, pero al otro día siguió siendo una buena persona, pero yo me quedé con el grito que me dio hace 20 días y dentro de 3 meses vuelve y me grita como se le da la gana y pues pareciera que no se configura, digamos, como la frecuencia con la que la ley menciona el tema del acoso laboral? O sea, ¿qué debe hacer el trabajador en ese caso? Bueno, sí, si bien es cierto, sí, la ley en algunos casos exige que la modalidad o que la intención de afectar a la persona sea repetitiva, pero no necesariamente así. Un solo acto, mencionaba ahora, un solo acto de persecución, de acoso, de discriminación puede considerarse como acoso laboral. Depende de esa afectación que haya sufrido el acosado o la acosada, pero un solo acto es acoso laboral. Entonces, ese requisito de continuidad o permanencia en el tiempo ha sido reevaluado, por supuesto, teniendo en cuenta las características de la situación que se presente y que pueda ser considerada como acoso laboral. Y algo que resulta, digamos, muy problemático a la hora del trabajador hacer, digamos, como cualquier tipo de denuncia, es el establecimiento de la evidencia. O sea, ¿cuál es la evidencia que el trabajador puede, digamos, acopiar para poder defender, digamos, como adecuadamente sus derechos? Porque pareciera que cuando no se constituye adecuadamente esa evidencia termina siendo una discusión de mi palabra contra la suya. Sí. Y pues el trabajador, y pues nosotros entendemos eso desde la posición del sindicato representante de los trabajadores, pues el trabajador está en una situación de desventaja. O sea, ¿qué debe hacer el trabajador? En los actos de acoso laboral son admisibles todas las pruebas o todos los medios probatorios previstos legalmente en nuestro país. Los documentos, los testimonios, los correos electrónicos, el chat, las llamadas, las grabaciones, todas esas pruebas son admisibles. Es difícil que un trabajador o una trabajadora que se vea expuesto a una situación de acoso tenga la capacidad de en ese momento constituir la prueba y decir voy a grabarlo porque esto es un acoso laboral. Normalmente no sucede así, pero digamos está la palabra del acosador con el acosado o viceversa y tendrá que ser el comité de conciliación o sus integrantes quienes evalúen qué tipo de prueba y qué validez o qué eficacia puede prestar esa prueba, ese testimonio, esa declaración, ese chat, ese documento para comprobar o no la existencia de una modalidad de acoso laboral. Entonces, y en ese caso, por supuesto, pues debiera tener el acosado o la acosada un mayor grado de credibilidad, sí que eso implique un desconocimiento del derecho de defensa que tiene el denunciado o la denunciada en un caso de acoso laboral. Pero debe existir una posibilidad de valoración objetiva de la prueba en ese sentido. Y le voy a hacer la pregunta pues que también es obligatoria hacer, Nilla. O sea, ¿qué no es acoso? Porque también puede haber una mala interpretación, una mala interpretación de la norma y entonces el trabajador decir, me están acosando, pero ¿qué comportamiento por parte del jefe no es acoso?
Sí, eso ocurre con mucha frecuencia y a veces nos metemos en la cabeza que estamos siendo acosados y resulta que no. Simplemente el jefe, el compañero, el empleador o quien tenga la potestad para hacerlo, por ejemplo, le está haciendo una exigencia o me está haciendo una exigencia de que cumpla con mi deber porque no rindo lo suficiente o porque llego tarde todos los días, entonces me exige, oiga, cumpla su horario de trabajo. Esa no es una modalidad de acoso laboral. Es decir, los actos patronales propios de la subordinación o de la exigencia del cumplimiento de deberes no hace parte del acoso laboral. En ese caso nunca tendría por qué ser investigada una situación en ese sentido. Hay que, por supuesto, tener en cuenta los términos de esas exigencias, ¿no? Tampoco puede traspasar las líneas que puedan llegar al irrespeto o a la falta de consideración o, bueno, al constreñimiento o a otro tipo de modalidades. La exigencia, la simple exigencia de cumplimiento de un deber, por ejemplo, no es acoso laboral. ¿Y qué pasa, o sea, con esos mensajes? Bueno, primero la pregunta es un poco como, ¿puede el jefe utilizar los mensajes de WhatsApp al teléfono del trabajador para dar instrucciones, para dar, digamos, como para pedir información pues en el momento, en horario laboral, pero también fuera del horario laboral? Y también, ¿qué pasa cuando el jefe que no es amigo del trabajador, o sea, no hay una relación de amistad pues que esté establecida, que lleve tiempo, sino que el jefe, como utilizando su posición pues jerárquica dentro de la organización, empieza a presionar para obtener, no sé, o sea, una charla? Es que a mí me gustaría hablar con usted porque usted me parece bonita o porque, o sea, como que esos comportamientos se ven mucho. Eso es, digamos, pues entiendo. Se normalizan. Se normalizan, sí. O sea, entiendo que eso está mal, Sí. pero eso puede tener un, digamos, como un castigo desde el punto de vista legal. Sí, podría ser si ese comportamiento definitivamente incomoda a la persona que recibe los mensajes. A ver, el WhatsApp hoy día pues es una herramienta que se utiliza en la convivencia humana definitiva, familiar, personal, laboral, pero tiene unos límites también. Entonces, si la comunicación se da a través de mi número celular o de mi aparato celular privado, pues por lo menos mi jefe debe contar con la autorización para hacerlo. Si es de la empresa, por supuesto, la comunicación debe ser eminentemente laboral, de trabajo, exclusivamente de trabajo. Si los mensajes se dan dentro del horario y tienen que ver única y exclusivamente con la actividad laboral, con mi trabajo, con mis funciones, con lo que debo realizar, hasta ahí perfecto, no pasa nada. Pero si ya traspasa esas líneas y la persona empieza a ser objeto de una comunicación romántica. De una comunicación romántica inadecuada, incómoda para la persona que la está recibiendo, pues ya empieza a generarse una afectación de su dignidad y por supuesto que estaría dentro de una modalidad de acoso, incluso de tipo sexual, intimidante para la persona. Okay. Y eso es censurable, por supuesto. Y entonces yo tengo una duda que pues creo que es una duda generalizada de todos los trabajadores Niji, y es, ¿qué resuelve el comité de convivencia? Porque los trabajadores quedan con el tufo de que el comité de convivencia no les resuelve nada, de que allá solamente llega el jefe a decir al final del tiempo, pues hagamos estos acuerdos en los que yo me voy a portar bien, usted se va a portar bien, pero salen de ahí, nada pasa y el comportamiento después se repite. ¿Sí? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué deberían hacer los trabajadores? ¿Cuál es el camino al que deberían aspirar para que su situación sea resuelta? Yo estoy de acuerdo en que el comité de convivencia debiera tener unas mayores facultades para el tratamiento y sobre todo la corrección de las modalidades de acoso laboral.
Normalmente se llega a acuerdos, dentro del comité se llega a acuerdos entre las personas involucradas en la queja y estos acuerdos pues simplemente se deben cumplir. Para mí el comité podría ir un poco más allá y hacerle el seguimiento respectivo, compulsar las copias correspondientes ante quien sea el competente para investigar. En el caso de los servidores públicos, empleados, trabajadores oficiales, la Procuraduría General de la Nación tendría competencia para hacer esas investigaciones de acoso laboral cuando el comité no ha tomado una decisión al respecto. El Ministerio del Trabajo también está facultado para hacer las investigaciones pertinentes y, por supuesto, los jueces laborales del país tienen también las facultades judiciales para prevenir, sancionar o corregir el acoso laboral. Si el trabajador no encuentra en el comité, y en eso estamos de acuerdo, debieran existir mayores facultades, pues puede acudir ante alguna de estas autoridades que hemos mencionado para su solución definitiva o para evitar la repetición. Eso para los trabajadores del banco, y supongamos de los del Banco de la República, pero para un trabajador en el sector privado, ¿es lo mismo? Lo mismo, Ministerio del Trabajo, jueces laborales, inicialmente comité de convivencias. Siempre iniciando comité de convivencia. Siempre iniciando comité de convivencia porque es el competente precisamente para hacer esas investigaciones. Ok. Voy a salirme un poquito de este tema, pero pues tiene relación con lo que hemos venido hablando, Niji. En el caso de los trabajadores del Banco de la República, una vez son contratados, en teoría se les asigna una descripción del cargo. Esa descripción del cargo, pues entendemos los trabajadores tienen como las condiciones generales de cumplimiento de actividades para las cuales fue contratado ese trabajador. ¿Qué pasa si en el transcurso, no necesariamente en el periodo de prueba, sino después del periodo de prueba, se empiezan a asignar funciones que no tienen relación con ese marco de descripción del cargo del que le he hablado? Y sobre todo, cuando, bueno, y esta es una pregunta pequeñita adicionándole a lo que ya he preguntado, y es cuando el superior jerárquico le pide a ese trabajador que haga cosas que están dentro de esas funciones, pero muchas veces como suprimiendo los procedimientos establecidos dentro del banco. O sea, ¿cuál es la opinión que usted tendría sobre eso? Normalmente y en las entidades públicas de manera específica existen manuales de funciones o existen reglamentos que establecen cuáles son las funciones inherentes a cada cargo. Y por lo general hay una frasecita al final que dice, y las demás que sean anexas, complementarias. Las demás que se le asignen. Bueno, las demás que se le asignen, pero se debe entender que es dentro de ese marco funcional que tiene el trabajador o la trabajadora. No es cualquier función. Tienen que ser adecuadas, pertinentes, concordantes con el cargo y con las funciones principales que tienen asignadas estas personas. Si hay asignación de funciones que no corresponden, que tienen que ver con otro cargo o que se unen dos cargos, porque pasa mucho y en el Banco de la República lo hemos visto, le asignan a una persona funciones de dos cargos porque la otra se fue de vacaciones, porque está en licencia, porque está con incapacidad médica y termina sobrecargada esta persona, laboralmente hablando. Esa es una modalidad de acoso laboral y tiene que ser denunciada. Ojalá no se llegara a eso, pero el trabajador no tiene ninguna obligación de cumplir funciones adicionales o que no son las apropiadas o las inherentes a su cargo. Ok. ¿Y qué pasa cuando, vuelvo a hacer referencia a la pregunta, o sea, qué pasa cuando el jefe le dice a usted, haga X, ese X dentro del banco o dentro de la organización tiene un procedimiento, pero haga ese X sin cumplir esto y esto? Sobre todo nosotros que estamos en el Banco de la República, pues que tenemos pues a todas las IAs encima vigilando procedimentalmente lo que ocurre. O sea, ¿a qué se expone el trabajador? Exacto, el trabajador se expone a asumir responsabilidades que no le corresponden en materia, qué sé yo, penal, laboral, fiscal, tributaria, en todos los sentidos. Entonces el trabajador está absolutamente facultado, legitimado para negarse
a cumplir esas funciones en esas condiciones. Si hay una invitación de que no cumpla la ley, no cumpla el reglamento, no cumpla el procedimiento, yo como trabajador o como trabajadora tengo toda la potestad para negarme a hacerlo. Estoy facultada para negarme a hacer esas actividades en esas condiciones. Ok. Ahí surge el problema que han tenido los trabajadores desde el inicio de la época, desde el inicio de la era del trabajo. Y es pues, que hay un miedo alrededor de decirle no a mi superior jerárquico. ¿Y cómo hacen los trabajadores para perder ese miedo, Nigiret? O sea, ¿a quién recurren? O sea, ¿cómo es que hace el trabajador para decir, yo aquí debo denunciar, yo aquí debo pararme en la raya, como dicen los abuelos, y decir, yo no juego más a esto? ¿Cuál es el camino? Bueno, normalmente ese tipo de exigencias se hacen de manera verbal, porque nadie va a dejar una constancia escrita sobre una invitación a que haga por fuera del marco legal o reglamentario una actividad. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador en esos casos? De manera muy cordial, muy respetuosa, manifestarle a su empleador, a su superior jerárquico, la razón por la cual no va a atender esa orden. No voy a hacer esto por estas y estas razones, porque usted me ha dicho esto. Por escrito. Por escrito, estableciendo, como decimos los abogados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Usted tal día, a tal hora, en tal lugar, me pidió esto, aquello y lo otro. No puedo hacerlo, o no me veo obligado a hacerlo, o no acataré su orden. Porque va en contra. Por esto y por esto. Esa es la mejor forma de defensa. Además que está actuando con absoluta transparencia. Y eso es válido también, muy válido. Y es obligación desde el punto de vista legal, porque es algo que en algunos momentos se ha discutido con la administración del banco, que el trabajador denuncie la conducta del jefe que está, digamos, como actuando por fuera de la ley, porque es que existe, digamos, desde el Código Único Disciplinario para los trabajadores, que nos aplica a los trabajadores del banco, como la obligación de denunciar. ¿Qué pasa si no denuncio? Todo ciudadano colombiano debe denunciar cualquier hecho que considere que atenta contra la ley o contra la ética o la disciplina. Como ciudadano simplemente lo debo hacer. Con mayor razón si soy un servidor del Estado. Con mayor razón debo denunciar y debo evidenciar lo que está ocurriendo. Primero, pues porque esa es mi responsabilidad, y segundo, porque es una forma también de protegerme. Entonces sí se debe denunciar. Por supuesto que se debe denunciar. Ok. Nigi, ya para cerrar, y pues de verdad que espero que estos espacios se repitan más, porque creo que van a ser de mucha ayuda para todos los trabajadores del banco. Claro que sí. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? O sea, ¿qué es lo que el trabajador tiene que hacer? Porque normalmente nos enfocamos en cuáles son los derechos y pues todo lo que hablamos en esta conversación, pero muchas veces nos olvidamos de cuáles son las obligaciones. Y pues entiendo que es una relación que es en doble vía, o sea, es una relación en la que el patrón tiene unas obligaciones, pero el trabajador también. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador y cuáles son las que normalmente en su experiencia el trabajador se le olvida cumplir? Bueno, para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador, existen derechos, deberes y obligaciones. Son tres: derechos, deberes y obligaciones. Y están taxativamente regulados en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo, en la ley que sea aplicable. En el caso de los trabajadores del Banco de la República, pues tienen un régimen legal propio que el banco, digamos, ha hecho valer en muchos escenarios, pero es complementario de muchos otros. Por ejemplo, efectivamente a ustedes les aplican la ley disciplinaria, las leyes de orden tributario y otras que están previstas para los servidores públicos que no tienen, por ejemplo, ese régimen legal propio. Entonces, es un catálogo de normas el que puede existir, pero el trabajador simplemente debe cumplir sus deberes y sus obligaciones, y en esa misma medida exigir el cumplimiento de sus derechos. Ok.
¿Y cuáles son los más recurrentes en términos de que no cumple el trabajador sus obligaciones? O sea, digamos que al trabajador se le olvida que tiene que cumplir esto. Bueno, que al trabajador se le olvide que tiene que cumplir. No sé, eso depende como de cada caso y de cada situación. No hay como un parámetro o como una costumbre en relación con el tema, además porque depende de las funciones, depende de la actividad, depende del escenario en el que esté, depende de las condiciones laborales que tenga y de las condiciones también personales del trabajador. Lo que sí es importante ver de pronto es por qué se da ese incumplimiento. ¿Cuál es la razón de ese incumplimiento? Si es una razón que de pronto tenga que ver con la actividad del empleador o si es una situación personal que merezca toda la atención de mi empleador y también su solidaridad, comprensión, compasión en ese sentido. Entonces, más allá de qué es lo que se deja de hacer, de pronto determinar por qué razón se deja de hacer. Ok. Las mínimas son las establecidas en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo y pues las que están también normadas en la ley. En la ley. En la ley que sea aplicable en cada caso. Niji, yo creo que que ha sido nuestro primer encuentro de conversación. Con un café delicioso. Con un café que creo que es muy rico, es un café especial, de una variedad súper especial. Pues creo que despedimos este espacio de conversación. Creo que necesitamos hacer muchísimos más porque quería preguntarle sobre incapacidades y sobre pensiones y sobre mil otras cosas. Entiendo que su merced siempre tiene también una agenda muy ocupada, pero aprovecho este espacio también para agradecerle todo lo que usted hace pues, por los trabajadores y por el movimiento sindical. Muchísimas de verdad gracias. Que sin personas con usted, tal vez el movimiento sindical no tendría la fortaleza que creemos que tiene en este momento. Muchísimas mil gracias. Gracias y espero que estos espacios se repitan con mayor frecuencia. Es un gusto para mí siempre, siempre atender a los trabajadores, atender a las organizaciones sindicales, servirles con la mayor convicción posible. Ha sido mi vida laboral defender derechos de trabajadores y sus organizaciones sindicales y hasta donde sea posible lo seguiré haciendo con el mayor gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno.